Hola, hola a todos, buenos días. Excelente inicio de semana. A ti que el día de hoy te estás conectando con nosotros. Última semana de mes, sí, es última semana de mes. Para unos es una semana a lo mejor un poquito ajetreada. Siempre los fines de mes para algunas actividades pues es pesado. Para algunas están contentos porque ya viene la quincena, y diría por ahí mi hija, oh, ya llega la quincenita, ¿no? Pero seas bienvenido, qué bueno que te conectas, qué bueno que estás por aquí. Y si no tienes el tiempo de conectarte ahorita en vivo, no te preocupes, esto queda grabado y te puedes conectar en otra hora y analizar un poquito acerca de este devocional. Pues vamos a arrancar. Si ya te conectaste, si puedes compartir este devocional, sería una bendición para ti y para los demás a los que les vas a compartir. Entonces, vamos a orar. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar por este tiempo. Señor Jesús, quiero agradecerte la oportunidad, Señor, que nos das de poder compartir el día de hoy, Señor, que nos das la oportunidad de vivir también, que nos das la oportunidad, Señor, de tener una casa, de tener donde dormir, donde descansar, Señor, de tener salud. Te damos gracias, Señor, por todo. Y yo quiero pedirte esta mañana, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, las personas que nos están escuchando, Señor, las personas que nos van a escuchar en otro tiempo, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de ellos. Yo te doy gracias por ello y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, porque sabemos que es un privilegio, Señor, compartir de ti, trabajar para ti, servirte a ti. Es un placer, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Esta dinámica la hemos traído durante muchos años y de verdad ha sido de mucha bendición para mí, para mucha gente que nos escucha y te ayuda para regresarte, revisar de nuevo, porque Dios habla hoy, mañana y siempre. Dios siempre está hablando en nuestra vida. Entonces, un placer tenerte de este lado y yo quiero iniciar. Yo no sé si te ha pasado o nada más me pasó a mí, que a veces cuando teníamos un examen, el examen era en un mes y decías, ya mañana estudio, ya mañana estudio, ya mañana estudio, y nos la llevamos así poco a poco y llegaba el momento en el cual el examen ya era mañana. O sea, dices, estudio y estudio, y te la pasabas toda la tarde, toda la noche estudiando. Y sí captabas muchas cosas, pero pues no todo, ¿no? Y el resultado, ¿sabes cuál era? A lo mejor para ti era favorable, para algunos no, y reprobábamos el examen. ¿Por qué? Porque dejamos las cosas ahí hasta el final, que hoy está muy de moda la palabra procrastinar, ¿no? Que quiere decir que lo posponemos, lo posponemos. Y en la semana yo platicaba con mi hijo y yo le decía, a veces cuando no tienes cuando no te gusta, porque hay una parte del trabajo de la que desarrollas, te digo, no sé si me pase a mí o a ti también, que a lo mejor no te gusta, a lo mejor te apasiona tu trabajo y eso está padre, ya hablamos hace tiempo de la pasión, pero dentro de la parte laboral hay algunas actividades que dices, híjole, no quiero llegar a ellas, pero tenemos que llegar. Pero a veces las dejamos y las vamos dejando y hasta el último momento es cuando le metemos velocidad y a veces, te digo algo, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque reprobamos el examen. Hablando de escuela, hablando del trabajo, pues tienes el regaño de tu jefe porque no entregaste el trabajo que te pidió en el tiempo y forma, porque no llegaste a los resultados, porque el negocio que traías se vino abajo. ¿Por qué? Por no tomar acción. Por no tomar acción, por no tomar decisiones, por mantenerte al margen solamente y no tomar acción.
Y el tema de hoy se llama acciona. ¿Por qué? Porque de repente nos quedamos en nuestra línea y no accionamos. Y déjame decirte que hay una serie de problemas por no accionar. De repente en una organización, por no tomar acciones, se hacen una de problemas demasiado fuertes. Por no tomar una acción, por dejar que las cosas vayan avanzando, vayan sucediendo, y eso nos provoca más problemas y a veces decimos, si yo hubiera parado esta situación en este momento, me hubiera evitado. Entonces, el no tomar acción, en la parte de una actividad en una organización, nos lleva a que, pues a que los problemas se hagan más grandes, ¿no? ¿Y qué puedo decir de las personas que se dedican a los negocios, ¿no? A veces por no tomar acción, pues se nos van varios negocios. Hemos visto varios negocios, por ejemplo, a mí me ha pasado en la parte laboral que por no tomar una acción, hay muchos negocios que se han venido abajo. Me ha pasado a mí por no tomar acción. Y a veces, por ejemplo, en el tema de salud, cuando empiezas con un síntoma, ay, perdón, hay una mosquita aquí al lado y anda por aquí. A veces en el tema de salud, cuando empiezas con un síntoma, lo dejamos, ¿no? Decimos, ay, luego se me pasa, ¿no? Y de repente cuando ya tienes la situación encima es cuando ya tomas acciones. El accionar de una manera rápida trae beneficios, o sea, trae beneficios importantes, beneficios donde evitas muchos problemas, donde tienes muchas oportunidades, en cualquier ámbito en el que te desenvuelvas. El accionar te ayuda a mantenerte, ¿qué te diría?, actualizado. La historia del blockbuster, de las películas, cuando llega Netflix y todo, por no tomar una acción, se perdieron muchos negocios. Esa empresa quebró por no tomar una acción. Entonces, cuando hablamos de accionar, me estoy refiriendo a movimiento. De hecho, la palabra acción, cuando tú la buscas, tiene dos consideraciones, que bueno, más bien yo tomé dos consideraciones cuando vemos la palabra accionar. Y la primera es poner en funcionamiento. O sea que cuando hablamos de accionar, es de que pongamos algo a funcionar. Se me ocurre ahorita el carro, cuando, digo, hoy los carros ya no son así, pero los carros de antes, cuando los dejabas de usar un buen rato, la batería se bajaba, que se pegaba el motor y muchas situaciones de esa índole. Hoy ya no, los carros de hoy ya no es, pero ¿qué tendrían que hacer antes cuando los dejaban? Y me acuerdo por ahí cuando dejaban un carro más de 15 días, una semana, un mes, y decían, pues ahí de repente arráncalo para que no se le pegue la máquina. ¿Qué tenías que hacer? Accionar, hacerlo funcionar. La palabra accionar tiene que ver con funcionamiento. Y la otra consideración tiene que ver con dar movimiento. O sea, cuando hablamos accionar, cuando lees la palabra accionar, te vas a ir a la consideración de darle movimiento a algo o a alguien, ¿no? Y ahorita me viene el ejemplo. Mi madre tuvo artritis durante muchos años. Y ya en sus últimos años, la artritis es una enfermedad donde las coyunturas, la parte de las articulaciones se empiezan a atrofiar. Entonces yo le decía a mi mamá, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre vi a mi mamá acostada, doliéndose, y yo me acuerdo que le decía, mamá, no te pares, yo hago, ¿qué quieres que haga? Tú nomás dime qué es lo que hago. Y me decía, no, le digo, es que ¿para qué te paras? O sea, ¿para qué te paras? Porque me decía ella que si ella no se movía, se quedaba así estática, no le dolía nada. Pero si ella empezaba a mover sus pies, sus manos y todo, sentía dolor. Y yo le decía, no te pares, mamá, quédate ahí.
Pero ella me decía, es que si me quedo aquí y no pongo en funcionamiento mis articulaciones, va a llegar el momento que voy a quedar ahí parada, inservible, porque todo se empieza a atrofiar. Entonces, ¿qué tan importante es accionar en la vida para que no nos atrofiemos, para que no nos quedemos ahí atorados, para que no nos quedemos, como dicen ahí, sin actualizar, ¿no? Vemos las personas que se jubilan, se pensionan, tengo mucha relación con gente de este tipo, cuando toda la vida empezó, gente muy, muy trabajadora desde la mañana, 5 o 6 de la mañana, y trabajó más de 40 años y todo, y cuando deciden jubilarse, la palabra jubilar significa júbilo, alegría. Entonces, cuando llega la parte de jubilación, me ha tocado ver casos de que se hacen así, los vi cuando estaban jubilando y después los veo después de unos años y los veo acabados totalmente. Y entre mí digo, ¿qué pasó? Pues dejaron de tener esa actividad, dejaron de accionar. Por eso es bueno, después de que te jubiles o te pensiones, tener otras actividades. Porque si dejas tu cuerpo ya como se dice, así como ya no voy a hacer nada, de verdad se atrofia. Entonces, ¿qué tan importante es accionar en la vida? Ahora, te voy a platicar de una historia de un personaje, no voy a leer todo, voy a Lucas capítulo, no es Lucas, es Mateo capítulo 14, ahorita te confirmo, Mateo capítulo 14, del 22 al 32, déjame ver, si es Mateo, Mateo capítulo 14, ok. Y esta historia te la sabes, donde los discípulos van en una barca, empieza a ver las olas, el oleaje, empieza a tornarse muy fuerte, se espantan ellos y de repente aparece Jesús sobre el agua y empieza a caminar sobre el agua y llega el famoso Pedro y le dice, Señor, te voy a leer lo que dice aquí, déjame ver, ir directamente al versículo para no leerte todo. Fíjate, te voy a leer Mateo capítulo 14, verso 26, pero la historia es del 22 al 32, te voy a leer el 26. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, a Jesús, dice, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Imagínate. Eran las 3 de la mañana. Aquí dice que era un lago, tiene que ver con, puede ser el mar, puede ser algo muy grande, una presa, no, lago, pero dice que eran las 3 de la mañana. Eran las 3 de la madrugada cuando Jesús se acerca, pero sobre el agua, imagínate qué susto. Y adivina quién levantó la mano y dijo, el 28, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea que de esos 12 discípulos que iban en la barca, solamente uno accionó. Que esto fue Pedro. Accionó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando al agua. El 29 dice, si ven, dijo Jesús, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. O sea que imagínate la escena, Jesús caminando sobre el agua, por un lado, y por otro lado ves a Pedro para encontrarse con Jesús. Imagínate esa historia que hoy si la leemos o hoy si la cuentas, dicen, eso era imposible. Pues claro, porque hubo un hombre llamado Pedro que accionó. Pero te voy a leer qué pasó. 30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. O sea que iba caminando, veía a Jesús y cuando empezó a voltear,
y perdió de vista a Jesús y empezó a voltear a ver las olas, lo que estaba pasando y todo, empezó a ver como las noticias y qué está pasando esto y todo. Dice que se aterró y se empezó a hundir. De inmediato, 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Dice, tienes poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? 32, y aquí acaba la historia. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a 12 hombres que estaban en problemas y que solamente uno accionó. Y aquí podemos ver diferentes enfoques de la situación o diferentes aristas de la situación, porque vamos a ver el enfoque de los discípulos. Imagínate que tú fueras de esos 11 discípulos que no accionaron, ¿no? Ves a Pedro que levanta la mano y que acciona. ¿Qué hubieras dicho? Cálmate, Pedro, o sea, pues es el maestro, él puede caminar, pero tú, ¿qué crees que le hubieran dicho los 11 si tú estuvieras ahí? Cálmate, no cometas locuras, tranquilo, ahorita viene el maestro, viene para acá, ¿no? Es un enfoque. O le hubieran dicho, ya, tranquilo, Pedro, no exageres, de por sí era muy arrebatado, pero es el enfoque que tú hubieses estado al lado de él, ¿no? Ahora, imagínate cuando se empieza a hundir. Te dije, le estoy diciendo a Pedro que para qué va, ¿no? Ese es el enfoque de los 11 discípulos que no accionaron. Pero el discípulo que accionó, en este caso Pedro, ¿qué beneficios tuvo Pedro? Se vio en su vida, más bien él vivió en carne propia el poder de Dios en su vida. Eso fue lo que vivió Pedro. ¿Por qué? Por accionar. Y los otros 11, pues así vieron el poder de lejos, no lo vivieron en carne propia. ¿Por qué? Porque no accionaron. No accionaron. Y a veces la parte de accionar te impide ver la gloria de Dios adelante. Es uno de los, puede ser ventaja y desventaja o un beneficio, el que cuando tú accionas, cuando tú tomas una acción y no te quedas parado como los 11, puedes ver el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque se pueden manifestar oportunidades. Porque puedes ver el poder de Dios cómo se manifiesta, a lo mejor orando por una persona y que decías, pues ¿cómo voy a orar qué tal si no pasa nada? Tú ora por la persona, acciona, ora por la persona y imagínate que estés orando por la persona y que esta persona sane. Y esto no es para que tú te gloríes, es porque por gracia de Dios, ¿no? Pero a lo que voy es, ves manifestado el poder de Dios cuando accionas. Pero cuando no, pues nada más lo vives de lejitos, pero no ves ese beneficio. ¿Qué tan importante es accionar en la vida para poder ver las grandezas de Dios en tu vida? Ahora, en la parte profesional, toma acción, prepárate, estudia, capacítate y vas a ver la manifestación de Dios, porque no hay suerte no hay suerte en la vida. O sea, es el trabajo que tú estás haciendo a través de tu talento, de tu esfuerzo. Pero ahí viene el favor y gracia de Dios. Porque a veces decimos, ay, tuvo una suerte. No, tú no sabes qué hubo atrás de él. Tú no sabes la disciplina, lo que pasó para llegar a donde estaba. Porque a veces le decimos, ay, tiene una suerte. No, no es suerte. Es trabajo y disciplina. Y el favor de Dios en la vida de la persona. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Todo esto es solamente el contexto, porque quiero dejarte 3 o 4 consejos para que puedas accionar. Y que lo vemos aquí en la escritura, en lo que acabamos de leer de Pedro sobre el agua. Te quiero dejar 4 conceptos dependiendo de tal tiempo. Primer consejo: no permitas que lleguen
los problemas para que tomes una acción. Fíjate, ¿qué dice el 24? Recuerda, estamos en Mateo capítulo 14. ¿Qué dice el 24? Dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Tenían problemas. Estaban viviendo una situación, ¿qué te diré? Pues difícil. Pero solamente en las situaciones difíciles accionas. Y el primer consejo que yo te quiero dejar aquí es: no permitas que primero lleguen los problemas y después los problemas te lleven a tomar una acción. Va a haber casos así, claro, pero evita que haya casos así. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que pase este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para accionar. Porque a veces nos quedamos ahí parados, pero cuando ya vemos cuando vemos ya la situación, es cuando empezamos a accionar. Yo te decía hace ratito, a veces empezamos a tener un síntoma y ay, luego, pero ¿qué tal cuando se te duerme tu brazo? Y ya lo agarras y ya no, o sea, ya no reacciona, ¿no? ¿Qué tal cuando ya te empieza a temblar el ojito y ya empiezas a ver nublado? O te mareas, ¿no? Y es ahí cuando ya empiezas a tomar acción. Dices, no, sí tengo que ir al doctor. Y el doctor te dice, es que no estás durmiendo bien, no estás haciendo ejercicio, no estás comiendo bien. Pero a veces tenemos que pasar los problemas para tomar una acción. Y recuerda, este primer consejo es: no permitas que lleguen los problemas para que acciones. Cuando en la familia ya está todo, diría por ahí mi mamá en su momento, cuando ya está todo patas para arriba, es donde empezamos a meter la mano, donde empezamos a meter acción. Cuando queremos corregir a nuestros hijos ya cuando traen 20 o 30 años y nunca los corregimos cuando eran pequeños. Ya cuando empiezan a ver los problemas fuertes en la preparatoria, que te mandan a llamar y es que su hijo le pegó, su hijo hizo, su hijo esto, en la prepa, en la universidad, a lo mejor ya no te hablan, pero pues ya reprobó, ya hizo esto, ya viene golpeado, situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Por no tomar una acción, por dejar que los problemas nos lleven a tomar acciones. Y te platico la otra, ¿no? Ya estás viendo que hay recortes en tu trabajo. Entonces dices, no, ahora sí ya voy a trabajar, ahora sí ya voy a llegar temprano, ahora sí ya voy a llegar tarde. Pero ¿por qué no antes llegabas temprano? O sea, ¿por qué no antes eras productivo? O sea, ya cuando ves que empiezan a liquidar a la gente, bueno, no a liquidar, a correr a la gente, ya te empiezas a preparar, ¿no? Incluso ya hasta dices, no, me voy a meter a estudiar la carrera o terminar una carrera o meterme a un curso o hacer esto. ¿Por qué? Porque ya estás viendo los problemas ahí encima de ti, porque tienes miedo de perder el trabajo. Pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué te esperaste a que hubiera un recorte? ¿Por qué te esperaste a que empezaran a elegir a la gente? ¿Por qué no llegaste temprano siempre? ¿Por qué no diste resultado? ¿Por qué no fuiste productivo? ¿Por qué no valoraste el trabajo que tenías? Pero a veces esperamos a que lleguen los problemas. Por eso hay que abrazar cuando, o sea, el toma acción, abraza a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué esperarte verlos en una situación difícil para que tú puedas extender tu brazo y decirle, expresarle, disfrutarlos, ayudar a la gente? ¿Por qué esperarte a que vivas una situación difícil? A veces lo queremos hacer cuando ya tenemos todo encima. Entonces, primer consejo en la parte de accionar es que no permitas
que lleguen los problemas para que tomes acciones. Las acciones se toman antes de que lleguen los problemas. Y era algo que estaba pasando aquí, que vemos en la Escritura. Segundo consejo: no pierdas la comunicación con Él. Y cuando me refiero a que no pierdas la comunicación con Él, me refiero a que no dejes de tener esa intimidad con Dios, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que esté pasando. Quiero llevarte a esta cita. Sigo ahí en Mateo capítulo 14, verso 28. Fíjate lo que dice. Entonces Pedro llamó a Jesús. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Es una persona que acciona, no debe de perder la comunicación con Dios. Debes de estar en constante comunicación. O sea, si vas a accionar, por favor comuniquemos los planes, los propósitos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es por tus fuerzas y por mis fuerzas, lo que decía hace ratito, ¿no? No, es por la gracia de Dios. Entonces tenemos que entender que cuando vamos a accionar no dejemos a Dios a un lado. Él tiene que estar en primer lugar. Él tiene que estar ahí presente para tomar acciones, para tomar decisiones. A veces por eso nos salen las cosas mal, porque dejamos a Dios a un lado y accionamos. Yo soy uno de ellos, porque dejamos a Dios a un lado y empezamos a accionar y de repente pues no salió como yo pensaba. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios a un lado. Y algo que vemos aquí en Pedro, en el 28 dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, ¿te das cuenta la importancia cuando tomas una acción de tomar en cuenta a Dios? Porque te digo, a veces tomamos en cuenta a Dios cuando pues ya dejamos que el problema llegue y queremos tomar una acción, lo cual no está mal, está correcto, pero pues ya que tienes el problema, quieres tomar una acción y ahí es donde metemos a Dios. Te digo, no está mal, pero lo ideal es que antes de tomar acciones consultemos. Así como aquellas personas que consultan a lo mejor a su equipo de trabajo para decir: oye, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Así consultar a Dios. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Entonces el consejo número 2 es: no pierdas comunicación con Él. Número 3, consejo número 3, cuando vamos a accionar, no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pedro? Cuando lees esta historia, ¿qué pasó con Pedro? Pedro empezó a caminar sobre el agua, estaba viendo a Jesús. Pero cuando empezaron a ver, cuando empezó a ver, a voltear al lado, ver las olas y ver que estaba caminando sobre el agua y ver la realidad de que esto no puede ser y esto no, ¿qué crees que pasó? Se empezó a hundir. Porque empezó a ver todo lo que pasaba alrededor. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas noticias de inseguridad? Muchísimas noticias de inseguridad. Muchísimas noticias económicas, qué va a pasar, qué va a suceder, muchas situaciones de ese tipo. No perdamos de vista a Él. No lo perdamos, no perdamos la identidad que Él nos ha dado de ser sus hijos. A pesar de que por aquí escuchamos cosas negativas, de este lado también cosas negativas y allá negativas, no pierdas de vista a Jesús. Porque el día que perdamos de vista a Jesús es el día que perdemos el piso, definitivamente. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Perdió el piso, se hundió. Entonces, cuando perdemos de vista a Jesús, nos empezamos a hundir. Empezamos a pensar que todo lo que tenemos, que todo lo que somos,
que todo lo que hemos hecho, que es por nuestras fuerzas, que decimos es que pues ya no necesito a Dios. A lo mejor no se lo dices tan textual, pero las acciones y actitudes que tienes demuestran eso, que ya no necesitas a Dios para nada, que ya tienes todo y que todo lo que tienes es por ti, por tus fuerzas. Es cuando ya perdiste el piso. Es cuando ya estás. Recuerda, hay una historia ahí en Daniel, del rey Nabucodonosor, que él decía, ya no necesito nada, yo tengo todo, yo soy el rey, yo soy un Dios, yo soy todo. Y al poco tiempo lo ves en ruinas. Nunca perdamos de vista a Dios. El día que como iglesia dejemos a un lado a Dios, y ve lo que dice, ve lo que dice acá atrás. Dice, Jesús es el motivo. El día que la iglesia deje al lado a Jesús, lo pierda de vista, ya perdimos. Pero Jesús es el motivo. No perdamos de vista a Jesús cuando nosotros estamos tomando acciones. El antes de tomar acción, estar ahí, no perder de vista a Jesús. Durante que estamos tomando las acciones, no perder de vista a Jesús. Después de tomar acciones, vienen los resultados y no perder de la vista a Jesús. Porque les digo, a veces se nos va, a veces nos perdemos. Y cuando pierdes de vista a Jesús, nos empezamos a hundir. ¿Cuánta gente no conocemos así? Y gente que la vemos y se perdió, y me refiero a no perder en el tema de un vicio, sino en el tema de convicciones. ¿Cuánta gente no conocemos así? Entonces, tercer consejo, no pierdas de vista, no lo pierdas de vista. Número 4, y con esto voy cerrando. Dice, no dudes que siempre Él está pendiente. Nunca lo dudes. Fíjate qué dice el 31. Estoy en Mateo capítulo 14, verso 31. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano cuando Pedro se estaba hundiendo. Dice que de inmediato, o sea, cuando se estaba hundiendo Pedro, de inmediato Jesús extiende la mano y lo toma, lo agarra. Y le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Pero la primera parte dice que de inmediato, cuando lo vio que se empezó a hundir, de inmediato Jesús lo tomó de la mano. Porque no dudemos de que a pesar de que hagamos lo que hagamos, Él siempre, siempre va a estar al pendiente de nosotros. A pesar de que seamos tan cabezones y la regamos como seres humanos, porque seguimos siendo seres humanos y la seguimos regando una y otra vez, Él siempre va a estar pendiente. Si tienes la oportunidad, no es lo que te quería decir. Si tienes hijos, te vas a dar cuenta. Digo, si no tienes hijos, a lo mejor vas a decir, no, sí está bien, pero cuando tienes hijos, te das cuenta que a pesar de que ellos la rieguen, de que a pesar de que ellos metan los delicados pies, a pesar de todo, tú siempre vas a estar para ellos. Tú siempre vas a estar apoyando. Siempre vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque eres padre y siempre vas a estar al pendiente de tus hijos. Y cuando digo que accionas, cuando hablo del cuarto consejo, es que nunca dudes que a pesar de que las cosas no salieron como pensabas o salieron como pensabas también, Él siempre va a estar contigo, siempre. Y te digo, a pesar de que la reguemos una y otra vez, porque si la regamos, yo te diría que soy uno de los principales ahí, porque seguimos siendo seres humanos, pero Él siempre va a estar ahí. Entonces, quiero empezar a cerrar
recordándote estos 4 consejos que yo puedo ver aquí en esta parte de la escritura, cuando Pedro camina sobre el agua. Y el primero es: no permitas que lleguen los problemas para que tomes una acción. No permitas eso. El segundo es: nunca pierdas la comunicación con Él. Siempre, siempre el contacto, siempre con Él. Te vaya bien, comunicación. Te vaya mal, comunicación. Siempre en comunicación. Tercero, nunca lo pierdas de vista, porque el día que lo pierdas de vista te vas a empezar a hundir. Y número 4, no dudes que a pesar de que nos empecemos a hundir por malas decisiones, Él siempre va a estar ahí para tomarte de la mano. Y cierro con esto: debemos de ser hombres y mujeres que accionemos y no reaccionemos, porque hay una diferencia entre accionar y reaccionar, Entonces seamos hombres que accionen. Cuando hablo de accionar, hablo de algo planeado. Cuando hablo de reaccionar, es algo que no planeamos, que llega y tengo que reaccionar y tomar una acción. Entonces cuidemos esa parte. Seamos hombres de acción y no de reacción. Cuidemos esa parte. Vamos a orar. Señor, yo quiero agradecerte por este tiempo. Gracias. Gracias, Señor, por hablar primeramente a nuestros corazones, a mi corazón, Señor. Permítenos poner esta palabra, Señor, en práctica, ser hombres de acción, ser mujeres de acción. No permitir que lleguen los problemas para que reaccionemos, sino que nos ayudes a que accionemos. Señor, permite que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Gracias te doy, Señor, por todo y gracias por todas aquellas personas que nos escucharon, Señor, y yo te pido que este mensaje pueda ser trascendente en la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues Dios te bendiga mucho. Recuerda, nos vemos a mitad de semana. No te pierdas. Este miércoles nos vemos 8:30. Domingo, 2 reuniones, 10:30 y 1 de la tarde. Dios te bendiga.